Muchísimas gracias. Gracias a la Fundación por invitarme nuevamente, por contar conmigo. A todos ustedes por venir un domingo tan poco apetecible a pasar un rato, a ver si les puedo contar algo distinto sobre las hilanderas, que es bastante complicado. Bueno, vamos allá. Las hilanderas, como el propio título que ahora le damos, aunque ya veremos a lo largo de la conferencia que es una fábula mitológica, la primera interpretación que tenemos de ella, o la que se ha seguido incluso en los primeros catálogos del museo, fue entenderla como una obra que representaba un acto de trabajo, es decir, una escena costumbrista. Les estoy exponiendo dos imágenes poco vistas, pero para que vean un poco, a la derecha tienen ustedes una reconstrucción de los años 30, de una exposición que hubo precisamente sobre tapicerías en el Palacio de Bellas Artes, en el Palacio de Exposiciones, en el edificio de la Biblioteca Nacional. Y a la izquierda me he permitido una especie de juego, porque las hilanderas en las que el motivo principal o el motivo final, ya veremos que principal pero oculto, es un tapiz, convertidas ellas mismas en tapiz, es una especie de retruécano barroco, pero producto de la fábrica de tapices a principios del siglo XX. Porque ese tapiz nunca existió. Vamos a ver si podemos ir siguiendo el hilo, si me permiten la licencia textil, y ir un poco reconstruyendo la historia y por qué este cuadro es tan significativo. Y también decirles que, bueno, pues que estamos todavía en abierto. Es un cuadro que ahora mismo está en la exposición de mitologías, de desnudo mitológico, si la han visto, con todo merecimiento y con toda lógica, porque a priori, pues eso, parece una escena costumbrista, pero Velázquez, con el juego habitual de espacios y de presentación de la escena, no de una forma fácil, aunque parezca, como les digo, una instantánea, pero que es una composición que vamos a intentar ir desgranando poco a poco a lo largo de la intervención. Bien, el título de las hilanderas se le fue adjudicado en el siglo XVIII. El primero que menciona, o que tenemos esa mención, es Antón Rafael Mengs, que entonces es pintor de cámara de Carlos III y se está encargando de la reordenación de las colecciones y de su disposición en el Palacio Real. En la década de los 70, Antonio Ponce, en su viaje de España, reproduce buena parte del ideario estético de Mengs, y precisamente hablando de Velázquez y de su naturalismo, de su estilo natural, perdón, precisamente habla lo tienen en rojo en la imagen, del cuadro de las hilanderas, porque sin duda donde dio la más justa idea del mismo natural, como les digo, es en el cuadro de las hilanderas, que es de su último estilo. Es decir, Mengs clasifica, ¿no?, las etapas de Velázquez, y este último estilo corresponde a la manera más deshecha y precisamente más difícil, como vamos a ver, para diferenciar los objetos dentro del cuadro, de modo que parece que no tuvo parte en la mano en la ejecución, sino que pintó sola la voluntad. En este género es obra singular. La denominación de Mengs tuvo inmediatamente éxito, precisamente porque se ajustaba a esa idea, como les digo, de representación de algo cotidiano, y ven como a finales del 18, dentro de la campaña de reproducción de fondos de la colección real, Muntaner, precisamente, les pongo ahora en grande el texto del grabado, habla precisamente del cuadro de las hilanderas y menciona directamente a Mengs, al caballero Mengs, como, a la hora de juzgar la pintura. La pintura, poco después de que la viera Mengs, y seguramente por intervención suya, recibe la ampliación que es como la vemos hoy en día. Hoy en la exposición está
a la vista, es decir, durante años, desde me parece que es 2010, ha estado prácticamente siempre con los añadidos tapados en un montaje, pero ahora en la exposición está como la ven ahora en pantalla. El cuadro, como bien ven, gracias a la radiografía, originalmente era más pequeño y sabemos que es precisamente en torno a 1785 que se hace esa ampliación. Lo sabemos gracias a Gloria Martínez Leiva, que localizó el cuadro de Velázquez en la Casa del Rebeque. Sabemos que después de la mención de Mengs en el Palacio Real es movido de sitio, es llevado a otro lugar. Y no sabemos muy bien por qué, entre 1785 y 1789, donde está localizado luego en otro espacio, que ahora veremos a continuación, es cuando se le hacen esos añadidos. La razón de esta ampliación, además, ven que es muy determinante, no es simplemente un recrecimiento, sino que se añaden elementos que distraen bastante al espectador, es decir, la colocación de ese arco de medio punto, el óculo o la ventana que tienen a la derecha encima de esa puerta, distraen bastante. Incluso ven que hay elementos que quedan descompensados, como la escalera a la izquierda, que parece que está un poco flotando, que no tiene la consistencia como cuando reducimos la huella del cuadro y vemos en sus proporciones originales. Incluso, no me voy a meter con cuestiones técnicas, ven que hay una preparación completamente distinta, mientras que el original tiene un trabajo muchísimo mayor, tiene un contraste radiográfico superior, tiene mayor componente en plomo, incluso se pueden ver algunos arrepentimientos, como el caso de la hilandera que está con la rueca, que estaba en principio mirando al espectador y luego fue girada la cabeza, mientras que los añadidos son bastante rápidos, simplones y sin tanto trabajo. El tema de los añadidos, no voy a insistir mucho más en esto. El tema de los añadidos resulta polémico porque nosotros ahora, como digo, cuando estamos en sala, muchas veces está tapado los añadidos y tenemos ya más o menos incorporada, ¿no?, la imagen del original, ¿no? Pero durante muchos años esta era la imagen de las hilanderas y se suponía que de haberle hecho este recrecimiento debería de haber sido por algo verdaderamente importante. Y teniendo en cuenta que las colecciones reales sufrieron un gran desastre en 1774 con el incendio del Alcázar, se suponía que a lo mejor el cuadro estaba en esa localización y que al arder parte o dañarse parte del contorno, pues posteriormente sería reconstruido de forma mimética. Hoy en día lo dudamos absolutamente. Pero vamos a ver un poco lo que conocemos de la historia del cuadro, aparte de ese nombre de hilanderas que, como ven, les ha quedado como subtítulo, incluso hoy en día. De hecho, en los catálogos del museo, ya en el 19 Madrazo, incluso se atreve a pensar que es una representación del taller de tapicería de Santa Isabel. Hoy sabemos que es imposible porque Santa Isabel estaba cerrado cuando se pinta ya este cuadro y básicamente quienes trabajaban eran muchachos, no eran mujeres las que trabajaban en esta tapicería. Bueno, históricamente, que voy un poco hacia adelante, hacia atrás, la primera mención que tenemos del cuadro con su verdadero temas de 1664, en un inventario de un personaje secundario, bastante oscuro, del que conocemos muy pocas cosas y con el que luego cerraré dando un par de ideas, que es Pedro de Arce, que era montero de cámara. Un montero de cámara es una de las guardias personales de los Austrias, eran los que se encargaban de velar del sueño del monarca, y no piensen que era una dedicación exclusiva, es decir, en palacio se pasaban unos turnos y el resto del tiempo tenían sus actividades comerciales. De hecho, pertenece a una familia de orfebres y sabemos que tiene diversos negocios. En 1664, cuando va a casar por segunda vez, aparece en su inventario la pintura de Diego Velázquez que aparece ahí, que les he señalado.
hasta que María Luisa Caturla, les pongo la portada del artículo en el que lo publica, descubrió este documento en el archivo de protocolos, había tanteos, ya veremos por qué, respecto al verdadero tema del cuadro. Pero con este documento no quedaba duda. Una fábula de Aracne con unas medidas como las que tiene la huella original que acabamos de ver ahora mismo. Que tuviera Pedro de Arce este cuadro, que bueno, tiene cuadros de Orrente, tiene diversas pinturas, incluso de Sebastián el Piombo, pero resulta extraño que Velázquez, en su última etapa, porque ya les digo que este cuadro, junto con Las Meninas, son las dos grandes obras de la etapa final de Velázquez, entre 1655 y 1660, cuando fallece, tenemos la fecha segura. Que una obra tan importante fuera para un personaje, bueno, de palacio, pero al fin y al cabo secundario, no deja de resultar un enigma. Uno de los tantos que ofrece, como van a ir viendo, el cuadro. De hecho, el siguiente poseedor del cuadro, que es el duque de Medinaceli, o que fue uno de los duques de Medinaceli, en concreto, aunque también hay con esto polémica, pero bueno, aparece en el inventario del noveno duque Luis de la Cerda, que lo ven en un cuadro, además que pertenece a los fondos del museo, aparece mencionado como un cuadro con unas mujeres que trabajan en la tapicería, en una tapicería. En 1711, cuando se hace este inventario, se hace una anotación al margen diciendo que este cuadro fue llevado a palacio y entregado a su majestad, es decir, fue regalado a Felipe V. Y aquí empieza un poco también el baile dentro de las colecciones reales y seguramente, aunque estuviera en el Alcázar de Madrid, acabó o fue muy rápidamente llevado al Buen Retiro. De manera que tampoco debió de sufrir durante el incendio porque seguramente no estaba ahí. De ahí que tengamos otra muestra de que los añadidos no responden a una reconstrucción de un original, sino que tenemos, como les digo, el cuadro original. El cuadro permaneció en las colecciones reales, como les digo. Del Retiro pasa al Palacio Real, precisamente en 1772, en el mismo libro en el que publica la denominación de Mens, el propio Antonio Ponce, en el Viaje de España, refiere que está en la cámara de vestir de su majestad, es decir, en el cuarto del rey de Carlos III, y ya habla del famoso cuadro de ciertas mujeres hilando, como tienen ahí. Como ven, si leen el fragmento completo, verán que en esa pieza había varios de los Velázquez que tenemos precisamente en el museo. Como les mencionaba antes, el cuadro pasa posteriormente diríamos por el taller, la Casa del Rebeque, es decir, donde estaban los talleres de restauración, y en este caso se le hace esa operación, ¿no?, de ampliación, y que posiblemente debió hacer Jacinto Gómez Pastor, uno de los ayudantes de Francisco Valleu, que estaba encargado de estos menesteres por entonces, porque el entonces restaurador Andrés de la Calleja, para estos años, en 1785, ya había fallecido. La siguiente ubicación que tenemos, y tienen ahí una planta del Palacio Real, es la llamada pieza de trucos, que es, me parece que es ahora la antecámara o la cámara oficial, disculpe que no me acuerdo de la denominación actual que tiene, pero que era el principio de las habitaciones de Carlos IV, del futuro, bueno, la venía utilizando desde que era príncipe de Asturias, pero que en este momento es ubicada en esa pieza. Seguramente, y como digo, sigo a Martínez Leiva, se recreció para que cubriera un entrepaño, es decir, entre dos ventanas, el cuadro quedaba muy pequeño y se amplió y se colocó delante de un espejo, de forma que quedaba bueno, pues una especie de espacio prolongado en el que ese óculo y ese arco quedaban proyectados y creaban mayor profundidad. La explicación parece convincente y a día de hoy es lo que más o menos creemos. Bueno, aquí un poco la historia. Entiende que después de estar en el Palacio Real, como buena parte de la colección de los Reyes, acaba ingresando en el Prado y, como les digo, en los catálogos del museo se mantiene esa denominación de hilanderas hasta el siglo XX. Pero ¿por qué o dónde está Aracne, ¿no? ¿Dónde está aquí el mito? Bien, Velázquez utiliza
un juego bastante complejo de espacios, de significados y de composición. Tenemos dos planos, como ven claramente. El plano primero, que es el que despistó a todos pensando que era, como les digo, una instantánea, está organizado en torno a 5 mujeres. Exactamente igual, 5 mujeres son las que están en el plano siguiente. Y en ambos espacios están dispuestas formando un círculo, respectivamente. No sé si se ve, no tengo ahí el ratón, no se ve ahí el puntero. Ahora sí, ¿no? Vale. He aprendido una cosa nueva. Como ven, están formando un círculo, ¿de acuerdo?, en torno a un vacío, y aquí exactamente igual. Solamente hay una mujer que nos mira, que es la que tenemos aquí a la derecha en el espacio secundario, y parece bien claro que estamos con dos espacios de usos bien diferenciados. El espacio dedicado al trabajo de hilado, mientras que detrás tendríamos un lugar donde por lo menos tenemos una exposición de tapices. Queda bien claro que son tapices, ¿no?, como ven con las telas. Bueno, pues vamos siguiendo un poco los personajes y haciendo brevemente mención a la técnica con la que está hecho, que precisamente es una de las virtudes del cuadro, porque tienen esa idea de instantánea, ese vibrato que tiene la pincelada, esa indefinición, precisamente está bien acompasado con una escena que es puro movimiento. Si se dan cuenta, las manos van hacia un lado y hacia otro, porque precisamente están accionando, están trabajando, y que esa indefinición en los contornos precisamente al espectador le va a transmitir esa sensación, ¿no? Tendríamos una mujer que, es decir, nos descorre una cortina, nos está enseñando qué es lo que está sucediendo. Como ven, por la indumentaria es una auxiliar, una ayudante. Todos, menos 2 de los personajes, están vestidos a la moda o a la usanza del siglo XVII en España, y está hablando con una mujer que más bien parece anciana, que en ese momento está hilando, es decir, ha cogido un vellón que ha cardado su compañera, a la que veremos ahora, y está con la mano llevando, es decir, juntando las hebras para ir formando el hilo gracias al giro de la rueca. Precisamente el efecto de giro de la rueca, que es lo que tienen ahí, es uno de los grandes hallazgos de este cuadro. Es decir, no ha representado los radios de la rueca como si estuviera parada, sino que lo que precisamente quiere es imprimir ese movimiento, de manera que con una pincelada, con unas pinceladas más bien casi translúcidas, transparentes, que van emborronando algo que de por sí ya está emborronado, como son los ropajes de las mujeres que hay detrás, da perfectamente esa sensación de movimiento, ¿no? Eso, digamos que es un gran hallazgo pictórico que precisamente debió de distraer a los primeros críticos más centrados en pensar por qué Velázquez se esmeró tanto en esta anécdota, y de ahí que bueno, pues pensaran en que fuera el motivo principal. Van a ir viendo a lo largo de la conferencia diversos grabados, diversas fuentes gráficas. Les proyecto de Lodovico Dolce una versión de la Metamorfosis de Ovidio, que es la fuente principal para las historias de los dioses, para las transformaciones, porque al fin y al cabo aquí es lo que se está fraguando, ¿no?, la transformación de Aracne en araña, en el que posiblemente Velázquez se debió de inspirar. Y además sabemos, lo verán al final de la conferencia, que este libro lo poseía Velázquez en su propia biblioteca. Y se ha planteado como una posible fuente, porque ven que en la silografía del libro de Dolce están también dispuestas 3 mujeres formando círculo, es decir, como las 3 que están aquí. Y que, bueno, pues en este caso no es un argumento de Aracne, sino es otro de los mitos que relata Ovidio, que son las hijas de Mineo, las Víniades, y que
como ven, no siendo el mismo tema, Velázquez va a poder inspirarse. Como en muchos otros casos, Velázquez no va a hacer una copia ad litera, es decir, total, sino que se va a inspirar, y precisamente aquí hay diversos artistas metidos dentro de este cuadro, incorporados a este cuadro, pero que Velázquez los muestra de una manera elusiva, o más bien incluso alusiva, de una manera indirecta. Es decir, que digiere las fuentes, y ya veremos por qué le va a dar forma. Sobre tanto el mito de Aracne como acciones de hilado, hay alguna que otra fuente más también relacionada con Ovidio. Ven que es el mismo tema que les menciono de las hijas de Minias, en otra edición que seguramente era manejable, y estas ediciones se repitieron muchísimo, y estos grabados eran perfectamente conocidos en toda Europa. Es decir, que aunque no fuera la edición que tuviera Velázquez, debió de ver alguna imagen parecida. Bueno, se ha propuesto que recientemente, retomando también un artículo de los años 90 que ya hace menciona a las hijas de Minias, Víctor Stoiquita recientemente en el ciclo sobre Velázquez también de la Fundación, ha propuesto que a lo mejor el tema primero de esas tres mujeres sean las hijas de Minias. Personalmente creo que no, porque las hijas de Minias eran todas jóvenes, y como ven, una de las tres es una anciana. Pero bueno, esto ya son interpretaciones. Estamos un poco situándonos, ¿no? A dónde vamos a llegar. Como ven, es un cuadro que nuestro ojo termina de organizar. Como sucede en las Meninas, esa idea de aire interpuesto, no solamente dentro del cuadro para crear profundidad en los planos traseros o detrás, sino también entre el espectador y la propia tela, desdibujando, reproduciendo un poco lo que hace nuestro ojo, que nosotros, conforme nos alejamos, vemos peor, ¿no? Nuestra definición de la mirada es menor. Pues Velázquez ya hace ese trabajo previo precisamente para dar esa sensación de vida, ¿no? De naturaleza. Se ve perfectamente además el añadido, cómo la costura en la que se añadió una banda, se añaden 4 bandas, como veían en la radiografía, 4 bandas arriba en los 4 contornos, 4 lados, y se igualó el color conforme estaba sucio, seguramente con un barniz más pasado, de ahí que vean que el color no iguala exactamente con el rojo que utiliza Velázquez. O aquí ven el detalle fantástico de la rueca que da esa sensación. Quien centra ese grupo de 5 mujeres, es decir, 3 sentadas con las 2 auxiliares o con las 2 ayudantes, sería la mujer que está cardando, en la que ven todavía que la indefinición es muchísimo mayor, es decir, no vemos el rostro porque está inclinada, está centrada en su trabajo, la ven con el cardador, está cogiendo un vellón para empezar a peinar la lana, que ahora lo veremos, cuelga detrás a la derecha en la sala. Es decir, que es otra de las obreras, y que precisamente por el efecto de la luz está en sombra y, como les digo, a distancia de nuestro ojo. Velázquez ha velado el rostro. El detalle anecdótico, ¿no? del gato que está jugando entre las guedejas, ¿no? los vellones, pero también esa madeja ya organizada, ¿no? de lana blanca, al que también se le ha querido dar un sentido simbólico y, como digo, en el siglo XIX más bien anecdótico. Y este magnífico grupo de las 2 mujeres, una que está precisamente devanando, es decir, el hilado, los hilos que ha formado la hiladora de la rueca están montados en una devanadera y está formando los ovillos, ¿no? Digamos que está desliando las madejas para liar esos ovillos y poder trabajar. En principio, esta historia está bastante desconectada de la segunda, porque lo que nos ofrece la parte de atrás es un tapiz. Y aquí no vemos por ningún lado una fábrica de tapices en el que haya un telar y en el que se esté trabajando, sino que estamos con los pasos previos, es decir, con la obtención de la lana y ni siquiera con la tinción de la lana, es decir, estamos con la lana en su color.
Bien, estos detalles que tampoco me quiero simplemente invitarles a que vayan a verlo, porque además, como está ahora en la exposición, se ven bastante cerca, ahora que hay menos gente, yo creo que es una de las cosas buenas que esta situación nos está proporcionando, es poder ver las cosas con una cercanía que hacía años no se podía ver. Y esta otra mujer, como ven, que permanecen ajenas por completo al espectador y que están enfrascadas en sus conversaciones, en el caso de las mujeres de la izquierda, o en su trabajo, en el caso de las demás, aunque la mujer que hila, ya ven que no pierde trabajo aunque esté charlando. Compositivamente ya les acabo de mostrar una posible fuente que se ha manejado, es decir, un grabado, pero ya Diego Angulo propuso que podía haber, o que debería de haber, una falsilla o un elemento que ayudara a la organización del espacio. Como ven, las figuras están perfectamente bien dispuestas, van formando las mujeres esta especie de V, ¿no?, que nos van conduciendo precisamente hacia el espacio central y, como les decía antes, en perfecto contraposto. Donde hay una mano que adelanta y una pierna que retrasa, aquí tenemos el efecto contrario. Y tenemos esta especie como de ballet bien organizado en el que están trabajando las mujeres. Bien, Diego Angulo ya apuntó que debía de, o la coincidencia en disposición con los ignudi, es decir, con los desnudos, que en la Capilla Sixtina había pintado Miguel Ángel a los lados de las escenas centrales. Como ven, es verdad que coincide, es decir, la disposición de este joven, precisamente con las piernas tendidas, puede servir, como les digo, de inspiración, es decir, nunca de copia literal, pero sí como una herramienta que en este caso Velázquez hace algo que están haciendo todos los pintores en este momento, es decir, ver a los maestros, inspirarse en ellos y encontrar soluciones compositivas cuando se tienen que enfrentar a un cuadro, aunque sea de un tema completamente distinto. Es decir, dos figuras que en el fresco de la Sixtina, en el techo de la Sixtina, tenían ese sentido de fuerza, de vitalidad hercúlea rodeando las escenas del Génesis, aquí son transformados en mujeres, bueno, pues en una actitud mucho más delicada, con un trabajo, como le digo, en acción, y que Velázquez no es el único que va a hacer esto. Por ejemplo, años antes, Tintoretto, ven que también se había inspirado claramente en el mismo grupo para la organización de estas mujeres tocando música. Que, por cierto, vean que aquí hay una violada gamba que también veremos a continuación. Es decir, que en este sentido Velázquez sigue la pauta de otros grandes maestros y está mirando hacia otros grandes maestros. Y perdonen un poco por la denominación de grandes maestros, que es un poco tópica, pero no sirve para comprenderlo, ¿no?, para entenderlo. Es decir, alguien tan potente como Miguel Ángel y que en este caso Tintoretto utiliza y el propio Velázquez. Cada uno con un tema distinto. Ven que en el caso del italiano los desnudos hacen más evidente esa incorporación. Pero en la Sixtina también podemos encontrar algunos otros elementos que nos recuerdan o que Velázquez, que sabemos que en el primer viaje a Italia copia los dibujos de copia las escenas de la Sixtina o que las visita y las estudia, como otros muchos pintores que van a Roma. Pues les presento en primer lugar la Betsabé, en la que ven que precisamente está está devanando, está con la devanadera. Esto seguramente no son más que obsesiones ya de estudioso, que ya uno va buscando fuentes por todos lados, pero bueno, ven que es una posible referencia. Y en cambio el caso de la Sibila Pérsica, no busquen una transposición de una postura, aunque ven que es una postura vuelta, sino que me interesa algo que hace mucho Velázquez, que son esa especie como de perfiles fugados que no vemos del todo, que precisamente nos están indicando que es el gesto, ¿no?, que se está moviendo, y que en el caso de Miguel Ángel es muy... Claro, la Sixtina es un repertorio de posiciones magnífico y prácticamente total. De manera que otro de los elementos que debió de ver Velázquez, aunque no lo copiara literalmente, pero lo incorpora a su repertorio, él, como otros tantos muchos, insisto, posiblemente también le diera esta solución, ¿no?, para estos
perfiles de mujer un poco esquivos. También se ha barajado la composición de Marten van Cleef, grabada por Philip Gall, para la composición, ¿no?, de la mujer de la izquierda, que en este caso ven que estaría invertida, pero bueno, no deja, insisto, de ser otra referencia con elementos del hilado, del taller, etcétera, con dos espacios, y lo que pasa es que aquí Gall, ven que a la derecha muestra el final de la historia, ¿no? Aquí está Aracné, bien clara, con todos los elementos del hilado, con su telar, cosa que no aparece, como digo, en el cuadro del museo, las hilanderas, y ya veremos el final de la historia. Bueno, volvemos, porque tenemos un segundo plano. En ese segundo plano, ahí es donde tenemos la única de las figuras que nos está mirando. Esa mujer de la derecha, que es la única conexión visual con el espectador. Esto también es habitual en Velázquez. Piensen en las lanzas, hay un par de personajes que nos miran, en las meninas. Es una forma tópica ya desde la tratadística del Renacimiento, de implicar al espectador en la escena. No debe ser casualidad que quien nos está reclamando es desde el fondo, porque ahí es donde está pasando las cosas realmente. Lo que está pasando delante no es, o a lo mejor sí, la escena de Aracné, a la que da título al cuadro. Estas tres mujeres resultan enigmáticas, están muchísimo mejor vestidas, como ven, aunque insisto, como pueden ver, técnicamente están muchísimo más deshechas. La pincelada, hay una especie como de hilillos más cargados de óleo, que se ve muy bien en esta mujer, encima del chal y encima del azul del vestido, y que están, desde luego, expectantes respecto a lo que está sucediendo en el centro de la estancia. Llama la atención la mujer de la izquierda, que está con el brazo apoyado. Insisto, Velázquez es bastante complicadito aquí, es tan ágil y tan suelto, pero más o menos se vislumbra una especie de asiento. Hay quien ha visto incluso una especie como de trono de piedra, pero yo creo que está más cerca de lo que les estoy proponiendo, ¿no? Que es un mueble típico de la Toscana del siglo XVI. En la terminología española incluso pueden aparecer en ocasiones como sillas de Flandes, pero es lo que se llama un esgabello, que ven que es una silla, bueno, es un taburete, no es una silla, pero las sillas tenían brazos, con un respaldo trapezoidal, inclinado, y con esas características patas que también son una especie de trapecio, invertido, que es muy característico. Suelen hacerse de materiales muy nobles, nogal en Italia es lo más habitual, y se extendieron a lo largo del XVI y el XVII, incluso se volvieron a poner de moda en el XIX. Por eso muchos tienen intervenciones posteriores, como el que les estoy poniendo ahora mismo en pantalla del Victorian and Albert Museum de Londres. Pero el perfil y esta forma de las patas, yo creo que evidentemente estamos con esto. Era, por tanto, nada que ver, estamos en Flandes, la imagen que les muestro simplemente para que vean el uso del esgabello fuera de Italia, y que es un material, es un mueble que se importaba y que estaba habitualmente, como digo, en los palacios. El otro elemento que está apoyado en ese esgabello es seguramente una viola da gamba, posiblemente. Hay quien ha especulado que sea una devanadera, es decir, una especie de gran instrumento para enrollar la lana y que ayude a devanar. Pero con ese tamaño y con esa forma tan elaborada, resulta algo complicado de creer. Parece más lógico que estemos ante una mujer que toca la viola da gamba, que en España se llamaba de otra manera, vihuela de arco,
y que por el perfil, aunque ven que es muy pronunciado, encaja con, bueno, pues les muestro un modelo inglés, pero la familia de las vihuelas de arco, como digo, como se llamaba en España, porque es el origen, según los musicólogos, yo en esto confieso que he tirado de Departamento de Musicología de la Complutense. Esta familia de instrumentos proceden de España y de Italia. Y que, bueno, el nombre de viola da gamba, gamba en italiano es pierna, es decir, es una viola que te pones entre las piernas para poder tocar, como ven en esta imagen que les pongo posterior absolutamente al cuadro de Velázquez, pero que creo que reconstruye muy bien lo que les estoy intentando contar. Además, el esgabello, al no tener brazos, al no tener impedimento a los lados, es perfecto precisamente para sentarse, abrir las piernas y poder tocar. La representación de la viola da gamba es tópica en, lo hemos visto antes en el cuadro de Tintoretto, es un acompañamiento tópico que representa la música. Aquí en el Prado, las pinturas de los sentidos de Bruegel y Rubens precisamente tienen este instrumento entre muchos otros, o he escogido, bueno, en este caso, un cuadro que no debió de ver Velázquez porque procede de las colecciones de Isabel Farnesio, pero que está en las colecciones del museo y que precisamente es una personificación de las ciencias y las artes, y aquí al fondo, ¿vale?, ven esa representación de el mismo instrumento, es decir, algo habitual en la cultura del momento. De hecho, la definición que hace Covarrubias en el Tesoro de la Lengua Castellana en 1611 de la vihuela de arco dice: son las que se tañen con el arquillo y tienen trastes. La una y la otra música es propia para los palacios de los reyes y para los saraos. Es decir, es una música de divertimento y habitual en un palacio. Bien, ese elemento ha inducido a varios investigadores a intentar interpretar a estas mujeres como las musas, o incluso, como hizo Charles de Tournai, como las artes. La música queda evidentemente quién sería, mientras que las otras serían la arquitectura, la escultura, y ya veremos cómo identifica a Varagné como la pintura. Bueno, no dejan de ser propuestas simbólicas y, como ven, este cuadro suscita muchísimas dudas y todavía las suscitará mucho más. Pero nos estamos acercando un poquito más al centro, que, como ven, está al fondo, está al final. Porque a la izquierda de esta mujer, que nos da la espalda, el chal este tan graciosamente pintado, tan rápido, de una manera todavía más breve, todavía más líquida, todavía más transparente, ven que por aquí asoman unas manchas rojizas, más blanquecinas por aquí, incluso ahí ven un punto negro que puede ser un ojo. Bien. Visto en perspectiva, se ve claramente cómo tenemos dos figuras más, vestidas de una manera distinta, con dos angelitos y con este grupo que se ve detrás. Como está pintado de esta manera tan evanescente, los críticos nos han puesto de acuerdo a la hora de dirimir si estas dos figuras están dentro o están fuera del tapiz. Lo más lógico es que estén fuera. Hay quien ha interpretado esta mancha que ven aquí entre la viola da gamba y la figura con la falda verde como un resto de la bordura, es decir, del contorno a la escena que tiene el tapiz, con lo cual quedaría confirmado que están fuera. Pero si se fijan, tiene un poco de sombra, es decir, que estamos con figuras de bulto redondo, no tenemos figuras en el tapiz. Esas dos figuras, claramente, una lleva un casco, mientras que la otra pues viste una falda, y están igualmente con ese contrapuesto. Mientras una levanta la mano, la otra la está bajando. Es decir, están en diálogo y, bueno, quien tiene la mano en alto posiblemente lleve la voz cantante. Detrás, estos dos angelitos, o dos amorcillos, que sería más adecuado, se repiten, o mejor dicho, reproducen los que aparecen en el cuadro que ven a la derecha y que tenemos ahora la suerte de tener estos días en el museo porque ha venido de Boston, pero que originalmente estaba en las colecciones reales y que es precisamente la clave de todo el cuadro. Como ven, un cuadro de apariencia fácil acaba siendo bastante complejo.
El cuadro es el rapto de Europa y representa otra de las escenas de Ovidio en la que el rey de los dioses, Zeus, Júpiter para los romanos, se transforma en toro para poder raptar a la princesa Lidia a Europa. Es un cuadro realizado por Tiziano para Felipe II, formando parte de una colección que hoy tenemos reunida, como digo, en las salas de exposiciones temporales, conocida como las poesías, en las que precisamente los protagonistas son desnudos femeninos y estas escenas de las pasiones de los dioses. Pero, ¿qué tapiz o qué imagen hay en Ovidio que se retroalimente a sí mismo de Ovidio? Es decir, que hable de otra de las leyendas, otra de las fábulas, que sería tal vez la terminología adecuada para este cuadro. Pues es precisamente el mito de Aracne, que ahora rápidamente les voy a intentar glosar. Simplemente, ya que tengo la imagen del Tiziano, que vean la coincidencia en el concepto de la pintura, en cómo está pintada. Bien, es cierto que el cuadro de Tiziano es más definido, pero si ven los efectos, y también les invito a que lo hagan en sala, porque es como lo van a ver mejor, estas pinceladas absolutamente deshechas de los últimos planos, es claro que Velázquez se inspiró en ellas, porque las tenía, vulgarmente diríamos, en casa. Velázquez, además, las estuvo viendo desde que ingresó en Palacio en los años 30 del siglo XVII. Pero es que justo en la década de los 50, cuando suponemos que se pinta este cuadro, él está a cargo de las colecciones reales. Él es aposentador mayor y está encargado precisamente de esa reordenación. De hecho, sabemos que uno de sus pintores ayudantes trabaja o era barrendero en las llamadas bóvedas del Tiziano, es decir, donde estaban estas pinturas, y que cuando Velázquez lo reclama para otro puesto dentro de la furriera del rey, precisamente lo tilda de conocedor de pinturas, es decir, que Velázquez y su equipo conocían sobradamente la pintura, así como la corte, porque si no, ¿qué sentido tiene pintar un cuadro que nadie ha visto para intentar dar la clave de un cuadro que nos habla de Aracne y que nos habla de Europa? Ya les adelanto que Aracne teje un tapiz precisamente con este tema. Además, dentro de la colección real, y esto es algo que se puede disfrutar, como insisto, y perdonen que repita, pero les animo a ello, en estos días, había una especie de tradición respecto a este cuadro. No solamente formaba parte de los grupos míticos dentro de la colección real, además de los primeros Habsburgo que fundan esta colección, como es el caso de Tiziano, sino que precisamente en la propia colección real se había adquirido una copia realizada por Rubens que éste había precisamente ejecutado durante su segundo viaje a España, a la corte de Madrid. Un cuadro que pues es muy tentador pensar, y pues hay bastantes visos que vio pintar el propio Velázquez, porque según Pacheco, el suegro de Velázquez, acompañó a Rubens en sus jornadas madrileñas, y no sería extraño, por tanto, que le proporcionara o le facilitara el acceso al original tizianesco para que realizara su copia. Copia que también tenemos ahora mismo en el Prado, perteneciente a las colecciones, porque Felipe IV la adquirió en la Almoneda de Rubens, una vez que falleció el pintor flamenco, y los cortesanos madrileños estarían acostumbrados a poder hacer esta comparación. Todos aquellos que tuvieran acceso, como insisto, a las bóvedas del Tiziano, es decir, a la parte más reservada de la colección real, precisamente por la presencia de desnudos, y que seguramente en muchas ocasiones estos cuadros estaban cubiertos por una cortina. Y no les recuerdo más que este cuadro empieza con una mujer que nos está retirando una cortina para poder ver lo que está pasando. Bueno, ahí ven la comparación, que no se puede hacer en la exposición. A la izquierda tienen el cuadro de Boston y a la derecha el de Rubens, que está aquí en la sala que tradicionalmente ocupa las hilanderas en las salas de Velázquez, en la primera planta del museo. Bien,
Les voy a brevemente un poco contar la historia de Aracne, ¿no? Porque ya le vamos dando muchas vueltas, estamos siguiendo un poco el ritmo que nos ha marcado Velázquez, pero ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Bueno, les he puesto una de las traducciones españolas de las Metamorfosis de Ovidio. Hay múltiples ediciones, pero he preferido manejar una editada en torno a 1645, es decir, unos 10 años aproximadamente antes de que se pintara, para un poco saber de qué estábamos hablando. Es decir, si ustedes buscan hoy en día una traducción de estos fragmentos, es decir, del libro sexto de las Metamorfosis de Ovidio, las traducciones actuales son más literales con el original latino, mientras que en este caso las traducciones muchas veces vienen de traducciones italianas interpuestas o incluso de versiones en verso que se han ido adecuando, es decir, al lenguaje de la época. Bien, pues en este caso, como digo, utilizo la traducción de Juan Valdés y tranquilos que no le voy a poner toda la traducción de un texto que son varios folios, me parece 16 o 17 folios del inicio del libro sexto. Bueno, para abreviar rápidamente, Aracne es una tejedora, como ya habrán podido deducir, tan magistral era en su trabajo que cuando recibía la visita de, bueno, pues habla ahí de toda la tierra de Lidia, muchas mujeres venían a maravilla por ver la labor que ella tejía y le encomiaban precisamente que fuera discípula de Palas. Palas es la diosa de las artes. Y ella renegaba de este patrocinio de Palas e incluso retaba a que la diosa se le apareciera y que compitieran a ver cuál de las dos hacía un mejor tapiz. La diosa se le presenta en forma de vieja, transformada en una vieja, primero para advertirle que no debería de hacer esas baladronadas, ¿no? Hacer esas bravuconadas con una diosa por las consecuencias que podía tener y no apeándose de la burra, como diríamos coloquialmente, Palas se muestra como es y acepta el reto. Ambas se ponen a tejer y realizan tapices de gran complejidad, es decir, con muchas escenas. Mientras que Palas hace un panegírico de su padre, de Júpiter básicamente, y de otros dioses, Aracne lo que se dedica es a representar las vergüenzas de los dioses, es decir, los amores de los dioses en las que el dios de dioses Júpiter pierde los papeles y se transforma en cualquier cosa por el amor de una mujer, ¿no? En un toro, en lluvia de oro o en lo que sea necesario. De hecho, bueno, el tapiz que teje Aracne representa a Europa, a Leda, a Dánae, a Egina, pero Velázquez nos lo reduce al primero, es decir, todo aquel, y para la educación palaciega de la época, todo el mundo sabía que esta historia empezaba precisamente con una escena del rapto de Europa, tenían claro y podían identificar esa representación, ¿no? El tema, y Velázquez se ahorraba representar todo esto que les estoy contando, que relata de forma magistral. Además es fantástico Ovidio porque Ovidio hace un poco lo que hace Velázquez con el cuadro, es decir, nos mete en situación, es decir, mete escenas y va describiendo las emociones y va describiendo los detalles. Bien, ante tal desfachatez, evidentemente Palas no podía dejar la afrenta. No solamente el tapiz de Aracne estaba mejor tejido, sino que no se había cortado. Además, se había reído en su cara y le había mostrado, voy a intentar, utilizar, ¿no?, las palabras de la época, en la que decía que había mostrado las vergüenzas de los dioses. Así que, indignada, le tira la lanzadera, es decir, el objeto que se utiliza, lo ven aquí, ¿no?, para pasar el hilo de un lado a otro dentro del telar, y Aracne, viendo ya la que se le venía encima, sale despavorida e intenta suicidarse. Y antes de suicidarse, Palas la convierte en araña. Antes de morir, la condena eternamente a tejer. De ahí ese parentesco entre Aracne, los arácnidos, y
el animal que siempre teje, ¿no? El insecto que siempre teje. En Madrid había una representación que conocía Velázquez, además de manos de Rubens, precisamente de este momento. Rubens escogió, les estoy proyectando el boceto, porque el original se ha perdido, estaba realizado para la Torre de la Parada, que es otro de los grandes conjuntos rubenianos que tiene el museo, y que escoge precisamente la acción, es decir, ha sucedido la afrenta, no en vano ven que escoge precisamente el mismo tema detrás, y bueno, pues directamente ven con la lanzadera en la mano, se la va a incrustar en la cabeza. Es decir, lo que muestra Rubens es el drama, es el desenlace. Esto es lo que ha pasado y nos explica un poco el porqué, pero nos lo mete lógicamente en situación, en el tenar. Velázquez conocía, como digo, perfectamente el cuadro, pero por si quedaba alguna duda, en Las Meninas, los dos cuadros que hay detrás son copias de Martínez del Mazo, es decir, del yerno de Velázquez, una de las cuales, y no sé si se ve muy bien aquí en pantalla, pero ven aquí esta figura que está inclinada, ¿no? en diagonal y que corresponde a esta imagen. Evidentemente, un cuadro a esta profundidad Velázquez no lo va a hacer detalladamente, pero es una muestra más de esta especie de juego de cajas chinas que nos traemos, ¿no? En el que Velázquez está jugando con el mito, lo está mostrando de una manera original, apropiándose de las interpretaciones de dos de los grandes pintores de la historia con los que él se quiere emparentar, digamos, una genealogía en la manera en la que está pintado. Rubens también pertenece a esa pincelada y también es un pictor doctus, es decir, es un artista con una formación. El hermano de Rubens es uno de los discípulos de Lipsio, de uno de los grandes filósofos, y él mismo tiene una vasta cultura. Y de hecho quien maneja así los mitos es quien maneja, como pueden ver, los libros, es decir, las fábulas, las historias, y las muestra de una manera original, de una manera distinta a como lo habían hecho sus predecesores, porque está incorporando esa iconografía que los cortesanos en Madrid podían identificar de manera muy clara, esa representación de Tiziano, a la historia ovidiana. Esa especie de cadena, ¿no?, de cuadros también compete a los propios cuadros de Rubens, como sería el propio Rapto de Europa, que Rubens había representado, como ven, en el boceto, imaginamos que en el original también, y que finalmente va a ser Erasmus Quellinus, que es el artista del taller de Rubens, que va a realizar el cuadro. Vale. Y como ven, mucho de esto lo tenemos en la casa, lo tenemos en el Prado. Bien, organizado así, todo empieza a encajar. Lo que nos desencaja un poco es, bueno, ¿y qué hacen esas mujeres delante? ¿Están simplemente como paisaje o son los personajes? Pues tampoco les puedo dar certezas, pero hay para todos los gustos interpretaciones. Hay quien piensa que no, que simplemente están mostrando precisamente las mujeres hilando en el taller, utilizando un recurso que es habitual en Velázquez y que lo toma de los pintores flamencos del siglo XVI, que es la representación de escenas sacras, en este caso no es una escena sacra, que es una escena mitológica, en lugares cotidianos. De manera que podemos tener una cocina y en primer plano la acción, ¿no?, de las criadas, las cocineras, etcétera, y detrás el suceso, ¿no?, en un espacio palaciego, que sería un poco lo que tenemos aquí y que veremos que Velázquez ha incorporado. Pero en el caso de Angulo piensa que estamos asistiendo a una doble escena, es decir, la primera parte de la historia cuando Aragné está siendo advertida por la anciana, que sería esta mujer, ¿vale?, y Aragné sería esta otra en la que, bueno, la ropa podría encajar, ¿no? Ven que está el chal rojo que está aquí, bueno, no había chales en la época, pero vamos, la túnica, la ropa, y bueno, aquí se ve más verdoso, pero el azul podía ser. Bueno, como está pintado como está, nos deja esa duda, y precisamente Velázquez lo que estaba es creando dudas al espectador constantemente, que es lo que andaba buscando, ¿no? Velázquez, como les digo, desde su juventud viene aplicando este juego, esta
trastoque de espacios. Lo importante está detrás. Al principio vemos algo presuntamente accesorio. Ven un cuadro de su juventud en Sevilla, del año 18 aproximadamente, en el que está representando una escena del Evangelio, Cristo en casa de Marta y María. Más o menos conocen la historia en la que Marta se queja a Jesús de que María no hace nada en la casa y que solamente está hablando con él. Y Jesús la recomienda diciendo, bueno, tú estás preparando, ¿no?, el alimento diario, ¿no?, el alimento físico, pero ella está preparando el alimento espiritual, ¿no?, que es el que yo le estoy dando con mis consejos, con mis palabras, ¿no? De manera que en primer plano tenemos esa cocina y en la parte de atrás, en esta especie de ventana, cuadro, espejo, tenemos esa representación de las dos mujeres. Pero aquí sí que parece claro que tenemos a las dos, porque físicamente, por lo menos la anciana, se parece bastante. Velázquez lo que está haciendo es reelaborar esa estratagema que venía utilizando y que le había hecho precisamente excepcional. Este tipo de estratagemas en la literatura de la época también se da. Gracián, que recomienda además este uso un poco oscuro, un poco complicado, que hace que el espectador, ya sea leyendo, escuchando o viendo, tenga que esforzarse por desentrañar, también le están presentando un reto. Es decir, la pintura no te está mostrando simplemente, o te lo está mostrando, pero tienes que buscarlo, ¿no? El momento dramático o el momento, en este caso, de la mitología, ¿no? Vemos también cómo hay otro tipo de grabados que nos podemos relacionar precisamente con estas escenas, ¿no? Pero invirtiendo los personajes, mientras que en esta silografía Aragné ven que recibe a Palas trasvestida, ¿no?, de anciana. Aquí la anciana está departiendo con otra mujer. Bien, ahí simplemente para que viera la edición de la que está tomada, de finales del 16. Les he hablado de la formación libresca. Conocemos, yo creo que no está completa, pero una buena parte de la biblioteca de Velázquez se conoce. Y ahí les transcribimos dos de las entradas, una que es esta que pone Metamorfosios en romance, es decir, las Metamorfosis de Ovidio traducidas al español, y ahí les muestro tres de las ediciones. Por el título que tiene recogido el inventario, debía de ser la primera de las ediciones. Lo siento porque en la Nacional está rota la portada, pero aquí pone de latín en romance, es decir, como viene en la biblioteca de Velázquez. Y les pongo otras dos ediciones posteriores de las traducciones españolas para que vean la divulgación que tenía, aunque Velázquez solamente contara con una de ellas, pero podía acceder a la biblioteca de Palacio, etc. Y que en español las metamorfosis ven que se llaman transformaciones. Las silografías más conocidas o las que se relacionan directamente con estas escenas que les he ido narrando rápidamente son las de las ediciones de Lodovico Dolce, sobre todo las últimas de los años 50-60, que están ilustradas. Ahí tendrían el principio de la historia, la competición y el momento en que Aracne, ven esa especie de homúnculo en la que se está transformando, se está convirtiendo en una araña, ¿no? Pero como ven, Velázquez elimina los episodios, es decir, no va mostrando la historia, sino que muestra un momento concreto de la historia. Y no escoge el momento álgido, como hace Antonio de Tempesta en la serie más conocida de grabados sobre el tema, el que casi estamos asistiendo a esa transformación con la mujer que se va, ven como las manos se le están transformando, ¿no?, en la especie como de las patas de la araña, o otra de las más conocidas, la de Giacomo Franco, que es una escena coral, ¿no?, de las diferentes historias que se narran en el libro sexto de Ovidio, y que ahí un poco les concentro. Es decir, y Velázquez no opta por la violencia, no opta por el momento más dramático. Hay quien ha identificado, Víctor Stoiquita, como les digo, en la última conferencia sí lo hacía, esta especie de trazo con un momento que narra Ovidio
en el que rasga previamente a pegar a Aracne, lo que hace es romper, para que no quede memoria de la afrenta, rompe el tapiz. Y Stoiquita interpreta esta línea, que yo creo que simplemente es un brillo, porque está fingiendo, ¿no?, la torsión de la tela, y lo que obvia por completo es el trabajo de las dos. Es decir, no hay un taller de tapicería, no está el telar. Hay un espacio para el hilado, para los momentos previos. Pero esta estratagema de Velázquez de no contarnos todo, pero escoger un momento, es decir, el momento álgido, todavía no está pasando el drama, es decir, Aracne no cae por el suelo, sino que se está fraguando el momento, ¿no? Ven la mano levantada, ¿no?, admonitoriamente, con advertencia de lo que está por pasar, y que es tradicional o que es un recurso propio de Velázquez. Baste que vean la fragua de Vulcano, hecho en Italia, es decir, cuando está presuntamente, ¿qué diríamos hoy?, estudiando la Sistina que veíamos antes. En la fragua de Vulcano sucede lo mismo. Vulcano está siendo informado de la infidelidad de su mujer, pero no estamos viendo a Apolo y a Venus en el momento de la infidelidad, que hay escenas habitualmente que los pillan infraganti, sino que es Apolo cuando está hablando, es decir, cuando está contando. Es decir, Velázquez detiene el drama en el impasse teatral, cuando va a suceder realmente la acción. Es decir, nos ha contado los previos, pero ahora es cuando va a suceder. Y eso es una de las virtudes del cuadro, otra más, ¿no?, del cuadro. También Velázquez contaba en su biblioteca con la filosofía secreta de Pere de Moya, que es un comentario mitológico, después del comento de Eusebio, del Tostado, es el segundo gran tratado mitológico en España, y que nos puede dar las claves de la posible interpretación que tiene este cuadro, porque claro, todo esto tiene que tener un significado, ¿no? No solamente en un ámbito como el cortesano recrearse en un mito o la información sobre una fábula antigua. Pere de Moya nos da dos posibilidades. La más inmediata, que la tienen aquí abajo, y perdone que se la lea, nos da ejemplo que por más excelencia que parezca que tenemos, no debemos igualarnos con Dios, ni ensoberbecernos, de manera que por no reconocerlo todo de su bondad nos castigue. Es decir, está hablando del castigo de la soberbia. Igual que esto es la traición, pero no está escenificada, está en el aire, ¿no? Pero hay una segunda lectura que viene un poco al hilo de esta cadena de cuadros que les acababa de comentar, ¿no? De Tiziano dando vida, es decir, haciendo una éfrasis de Ovidio, Rubens haciendo una copia de Rubens y Velázquez haciendo una interpretación a partir del original tizianesco. En uno de los párrafos, precisamente dentro de la contienda de Palas y Aracne, dice que aunque uno sea muy docto en un arte, puede venir después quien le exceda, añadiendo algunas novedades, como en todos los oficios y ciencias se hace, que los nuevos añaden a los antiguos por ser el tiempo gran maestro. Es decir, está hablando de la competición entre antiguos y modernos. Es decir, aquí Palas es superada en realidad por Aracne. Palas la va a transformar, la va a castigar por su afrenta, pero en realidad su tapiz está mejor hecho que el de la diosa. De manera que el cuadro se puede leer en esta clave, en una clave artística, en la que el primer plano, y perdonen que busco, que mire que no se lo he puesto veces, pero vamos para allá. Ahí está, ¿vale? El primer plano nos estaría hablando de la artesanía, de lo manual, y el fondo nos está hablando del arte, cómo unas lanas acaban siendo pintura tejida, que es como se llamaba en la época a los tapices. Y que les recuerdo que
eran más caros y tenían un valor crematístico, económico, muchísimo mayor en los inventarios que las propias pinturas, aunque fueran de Tiziano, por su materialidad. De forma que el envite de Aragné es una reivindicación de las artes, como algo que puede superar lo estrictamente manual. Claro, la interpretación de esto se podría hacer en clave velazqueña, es decir, ya lo hizo en Las Meninas seguramente, con esa reivindicación del arte de la pintura. Y como les digo, si esto es pintura tejida, podía encajar perfectamente en el argumento. Y es una de las teorías que a día de hoy más están teniendo predicamento. Pero se nos está olvidando para quién era esta pintura, que no deja de ser, como les digo, otro de los misterios más que todavía tenemos por ahí que resolver. Pedro de Arce, como les digo, era de una familia de orfebres, es decir, que económicamente no debía estar nada mal, y es uno de los ensayadores de la Casa de la Moneda de Madrid. Abajo les he recortado el plano de Teixeira de 1656, más o menos hoy en día por aquí está lo que llamamos el viaducto. Esto es la calle de Segovia y este edificio que ven aquí era la Casa de la Moneda, o sea, la Ceca de Madrid, para ser más exactos. Y Pedro de Arce juega un papel económico, se lo ahorro con más detalles, dentro de la corte de Felipe IV. Es decir, que es un personaje que a priori estas reivindicaciones tanto de la pintura o de la tapicería parece que no le vienen muy al caso, a no ser que sea un entregadísimo aficionado a la pintura del cual solamente tenemos rastro de su colección, pero no tenemos rastro ni que escribiera nada, ni nada que lo relacionara con las hilanderas. De hecho, no es el primero de los cuadros que aparece, digamos que en un sitio raro, como es el caso de la Venus del Espejo. Un cuadro que todos reconocemos como magistral y capital dentro de la obra del artista, es decir, es su desnudo. La primera referencia que tenemos está en el taller de un oscuro artista llamado Domingo Guerra Coronel, que ninguno de ustedes conocerán, pero que a día de hoy sabemos que es el primer poseedor de este cuadro. Es verdad que con un desnudo de mujer la cosa se complica porque estaba prohibido por la Inquisición que los pintores españoles la realizaran. Es decir, que igual Velázquez quería vender el cuadro por medio de un interpuesto y desgraciadamente el interpuesto se muere y acaba en el inventario de este artista. De hecho, esta pintura fue inventariada por Angelo Nardi y por Juan Bautista Martínez de Mazo, es decir, los íntimos de Velázquez, y omitieron la autoría de Velázquez. Es decir, era un cuadro peligroso por lo que fuera. Pedro de Arce, les pongo, y ya estoy acabando, disculpen, pertenece a un grupo social parejo al de Velázquez. Velázquez es un pintor que acaba siendo ennoblecido. Arce no lo es, pero sí lo acaba siendo su hijo, Arce Tofiño, que incluso llegó a ser corregidor de Madrid y tuvo una vida intelectual muy activa, pues con relación nada menos que, como ven, con Calderón. Y Calderón testifica, ya ha entrado el siglo XVII, en los autos para la concesión del hábito de Santiago. ¿Le suena? A Velázquez también, ¿no? Que le pasó por el mismo trámite. Calderón reconoce que conoció a los padres de Arce y que, preguntado en qué estimación tiene de dicho oficio de ensayador, dijo que siempre le ha visto tener y usar a hombres de estimación y que no tiene noticia de que tiene gremio ni repartidores, sino que antes le tiene de arte liberal. Es decir, temáticamente le podría encajar esta reivindicación de un arte liberal, pero a mí personalmente me parece un poco retorcido que un orfebre acuda a la reivindicación del arte liberal por medio de la pintura y por medio de la tapicería. Fernando Marías ha supuesto o ha propuesto que Arce lo que hacía era comerciar con pinturas. Un poco lo que les he contado rápidamente con Domingo Guerra Coronel, que sabemos que aunque era pintor también comerciaba con pinturas. Y de hecho,
El cuadro aparece en 1664 en el inventario de Arce, pero luego no sigue en los inventarios sucesivos de su colección, desaparece el cuadro, es decir, se deshace de él. Hoy tenemos una documentación, y esto sí es nuevo, está sin publicar, que sabemos que en 1665 Arce vende cuadros a Felipe IV para el Buen Retiro, para un espacio muy concreto del Buen Retiro, y sabemos incluso que son algunos cuadros de Orrente, es decir, que si no comercia con pinturas, en ese momento por lo menos comerció. Hasta aquí es lo que sabemos. Como ven, hay muchas certezas de cómo está pintado el cuadro, de qué representa, de ese trasfondo pictórico, cultural, de esa relación que llamamos metapictórica, ¿no? Los pintores hablando de los pintores y relacionándose con su forma de pintar, de componer, de organizar. Pero debía tener un uso. Los cuadros de Velázquez puestos en el Salón de Reinos hablan del poder del rey. Este cuadro podía ser muy fácilmente identificable como precisamente el castigo de aquel que se opone al poder. Pero el lugar en el que está no nos permite cerrar todavía el círculo. Así que lo dejo a su elección, se lo dejo abierto, seguiremos investigando y espero haber arrojado un poquito más de luz sobre un cuadro que, como ven, es maravillosamente complejo. Buenas tardes ya.